El Centro Global de Investigación para la Capacitación CEGICAP es un espacio educativo comprometido con el fortalecimiento de habilidades para los profesionales que se capacitan con nosotros. Nuestro trabajo se centra no solo en la capacitación a nivel académica, también nos encargamos de preparar a nuestros participantes para destacar en el mundo laboral actual, teniendo como prioridad una enseñanza actualizada y de calidad. Nos destacamos por desarrollar una amplia gama de programas de estudios, tales como seminarios, cursos, talleres y diplomados, todos en la modalidad virtual, presencial e híbrida. Estos programas están diseñados para potenciar los conocimientos y habilidades de los profesionales que buscan reforzar su perfil en el ámbito laboral. Para fortalecer y acreditar nuestros programas, contamos con convenios con universidades nacionales licenciadas por SUNEDU. Los participantes tienen acceso a recursos tecnológicos y a la experiencia de profesionales de renombre en sus respectivas especialidades, fortaleciendo su nivel educativo y ampliando su perspectiva profesional. Asimismo, contamos con tecnología de vanguardia que facilita el aprendizaje traspasando fronteras, además de tener multiplataformas tales como una página web, que es un recurso valioso para aquellos que buscan expandir sus capacidades y conocimientos de manera accesible y conveniente. Además, ponemos a disposición de nuestra comunidad una serie de cursos gratuitos en nuestra plataforma cegicap.com, la cual está respaldada por la misma calidad y compromiso educativo que caracteriza a nuestros programas de capacitación. Estamos ubicados en la avenida Horacio Urtiaga, 1551 Jesús María, a 3 cuadras de la avenida Brasil. Aquí nuestro personal estará atento y dispuesto para brindarte toda la información sobre los programas de tu interés. Somos CEGICAP. Somos innovadores. Seámoslo siempre. Sí Ya se ve, tengo. Sí, sí se ve pantalla completa, se ve bien. perfecto. Entonces vamos a iniciar una breve introducción. Esperemos que pronto se reúnan más, se incorporen más participantes. Bueno, el curso comprende 3 sesiones. Ya hemos tenido las 2 primeras referidas a las tareas auténticas para el desarrollo de competencias, la elaboración de tareas auténticas y el día de hoy nos centramos en la evaluación de competencias del área de matemática con las tareas auténticas. A ver, entonces en esta sesión, ¿qué aspectos vamos a abordar? Primeramente, vamos a partir de la evaluación en el Currículo Nacional de Educación Básica, que es lo que señalan. Luego, el ciclo de evaluación formativa, los estándares de aprendizaje, los desempeños en la evaluación y finalmente vemos la evaluación de competencias con las tareas auténticas. Entonces, iniciamos con la evaluación en el Currículo Nacional de Educación Básica. Nosotros, en lo que respecta a la evaluación, tenemos una norma, la RBM número 0094-2020 Minedu, que nos señala, la evaluación tiene como finalidad contribuir al desarrollo de competencias del estudiante y como fin último a los aprendizajes del perfil de egreso de la educación básica. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta toda la parte normativa para nuestro trabajo. ¿Cuál es el enfoque para la evaluación de competencias? ¿Qué es lo que nos señalan los documentos? Pues estos documentos apuestan por una evaluación formativa. Esta evaluación formativa comprende un proceso integral donde nosotros vamos a valorar las diferentes variables que intervienen en el proceso de aprendizaje y enseñanza. Por ejemplo, la relación que hay entre el docente y los estudiantes, entre los mismos estudiantes, cómo intervienen los materiales educativos, ¿no? En este proceso y desarrollar las diferentes capacidades también del estudiante, entre otros. También señalamos que la evaluación formativa es un proceso permanente que se va desarrollando a lo largo de todo el año.
Es un proceso sistemático. Nosotros tenemos una planificación y una organización de las diferentes actividades que vamos a realizar, en las cuales estamos incluyendo los momentos en que vamos a ir evaluando. Y bueno, el centro, ¿no?, de esta evaluación formativa es nuestro estudiante, el desarrollo de las competencias de él. Y para ello nosotros realizamos una retroalimentación, ¿no?, sobre cómo va el avance del estudiante. Bien, la norma de evaluación también nos señala sobre dos tipos de evaluación que intervienen en este enfoque de evaluación formativa que hemos asumido. Tenemos la evaluación para el aprendizaje y la evaluación del aprendizaje. La evaluación para el aprendizaje tiene una finalidad formativa. A través de esta evaluación vamos a retroalimentar al estudiante para que él reflexione sobre su propio proceso de aprendizaje, ¿ya? Entonces, este tipo de evaluación lo vamos a mantener a lo largo de cada bimestre, a lo largo de todo el año. Mientras que la evaluación del aprendizaje tiene una finalidad certificadora, determinar el nivel de logro que un estudiante ha alcanzado en el desarrollo de las competencias en las diferentes áreas. Entonces, al término de cada bimestre, nosotros tenemos que señalar cuál es el nivel de logro que ha podido alcanzar en ese bimestre el estudiante, ¿no? Y al término del año, pues nosotros determinaremos si el estudiante va a poder ser promovido o va a tener que volver a trabajar todo lo hecho en el mismo año, ¿ya? Entonces, hay que tener presente la norma de evaluación, la 0094 del 2020 Minedo. También ha habido otra norma, ¿no?, donde ajusta algunos artículos señalados en esta RBM. Bueno, quisiera escuchar a las personas que están acá cómo aplica la evaluación formativa para el aprendizaje. A ver, un par de participantes. Podemos abrir el micro para participar. ¿Cómo es que usted aplica la evaluación formativa para el aprendizaje? Anímense. Aprovechemos que somos pocos en este momento para poder comentar, aclararnos, ¿no? Tal vez en el chat puede abrir su micro también. No hay ningún problema, profesores. A ver, acá tenemos a Alejandro, Miluska, Elmer, Iris, Humberto, Hans, Walter, Luis Guillermo, Jorge Luis. ¿Pueden comentar cómo es que aplican la evaluación formativa para el aprendizaje? Hola Gina, ¿qué tal? Buenas, ¿me escuchan? Perfecto, Jorge Luis. Ok. No, sí, mi caso específico, busco aplicarlo cuando vamos desarrollando el trabajo con los estudiantes. eh, Hago que trabajen en pequeños grupos, van trabajando con algunas fichas o con algunos programas, a veces algunos simuladores. Mientras ellos van trabajando, voy recorriendo el aula. Voy observando quienes tienen dificultades, intentando formularles preguntas para que se den cuenta cómo pueden seguir avanzando o si tienen que tener cuidado en algo al interpretar o al tomar un procedimiento de una manera determinada, ¿no? O invitarlos a explorar cuando estamos con los simuladores, porque normalmente enseño clase física.
y ellos puedan irse dando cuenta de las relaciones que tienen que luego aplicar en las actividades que se les está pidiendo. Y ya cuando se les encarga ya actividades que son un poco más amplias y que deben presentarlas, buscar siempre brindar retroalimentación a dos niveles, ¿no? Uno para las dificultades comunes o los elementos comunes que se presentan, irles haciendo una especie de modelación y trabajo con el nivel de grupo. Y Ujú. para las dificultades bastante más particulares o que se presentan, ¿no? en determinadas situaciones, lo que hacemos es procurar conversar con el alumno específicamente para brindarle una retroalimentación o poderle eh, orientar para que se dé cuenta dónde están justamente los fallos que se están produciendo y cómo puede ir mejorando su trabajo, ¿no? Gracias. Excelente, Jorge, gracias por tus aportes. Vemos que él nos está comentando esta evaluación formativa para el aprendizaje, ¿no? Cómo lo está trabajando a lo largo del desarrollo del área, y que no solamente se preocupa por dar una retroalimentación de forma individual, también lo hace de forma grupal. Entonces, son dos formas en las cuales podemos nosotros brindar esta retroalimentación. Muy bien. Bueno, quería comentarles que acá, Hattie y Timberley 2007 nos señalan aspectos importantes que hay que tener en cuenta en esta evaluación formativa para el aprendizaje. Acá hay unos comentarios, a ver, vamos a ver. Ajá, Luis Guillermo nos señala, nos permite una actitud más reflexiva y autónoma en el estudiante. Perfecto, muy bien. Bueno, en la propuesta de Hattie y Timperley señalan tres aspectos importantes a tener en cuenta. Primeramente, los estudiantes tienen que conocer qué es lo que nosotros pretendemos, cuáles son los propósitos, criterios de evaluación. Ellos tienen que tener esa claridad, tienen que saber hacia dónde van, cuál es la meta de aprendizaje. Es lo primero, ¿ya? Entonces, cuando generemos las diferentes actividades, debe haber claridad sobre esos propósitos y criterios de evaluación. En segundo lugar, el estudiante tiene que darse cuenta cómo está trabajando. ¿Está alcanzando a la meta? ¿Está a la mitad de la meta? ¿Le falta? ¿Cuáles son esas necesidades formativas que requiere para alcanzar esos propósitos y criterios de evaluación que nosotros esperamos que alcancen en esa meta? ¿Ya? Si el estudiante no se da cuenta, hay que dialogar con él para a través de preguntas generar esa reflexión y pueda ver qué aspectos ya ha podido fortalecer y qué cosas le falta todavía para alcanzar esa meta. En tercer lugar, es muy importante también que el estudiante vea cómo va a alcanzar el aprendizaje. Se debe determinar cómo se debe mejorar para lograr el aprendizaje. Entonces, hay que dialogar con el estudiante, con todo el grupo de estudiantes, sobre cuáles serían las acciones recomendables para que vayan avanzando hacia la meta propuesta, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Tal vez trabajar con otro compañero, ¿no? Dialogar con él sobre aquellos aspectos que ve encontrando y donde tiene dificultad. O preguntarlo en la clase, en la sesión de aprendizaje que tenemos. Habría que ver, ¿no? Dependiendo de las dificultades es que vamos nosotros también retroalimentando al estudiante. Muy bien. Entonces me pareció esta gráfica bastante visual donde podríamos plasmar esos aspectos claves que debemos tener en cuenta en esta evaluación formativa para el aprendizaje. ¿Qué es lo que quiero? ¿Dónde me encuentro? ¿Y qué acciones voy a tomar para llegar a la meta deseada? Bien, ahora, ¿cómo aplica la evaluación formativa del aprendizaje? Ya hemos visto para el aprendizaje que lo vamos a hacer a lo largo de las diferentes sesiones de aprendizaje que vamos trabajando,
¿no? Durante el bimestre, a lo largo de todo el año. ¿Cómo aplicamos esta evaluación formativa del aprendizaje? ¿Algún comentario? ¿Otro profesor que quiera participar? A ver. No hay comentarios en el chat, ya somos 19 personas que estamos acá. Nuevamente invito. A ver, podría ser Alejandro, Aida, Delber, Bere, Elmer, Hans, Humberto, José, Lenin. A ver, ¿qué nos pueden decir? Miluska, Patricia, Walter, Johnny, Wilfredo, Iris. A ver, ¿qué nos pueden comentar sobre esta evaluación formativa respecto a la fase del aprendizaje, ¿no? Antes nosotros nos enfocábamos mucho en la evaluación del aprendizaje. Bueno, no hay comentarios. Acá tenemos un comentario, gracias. Es la evaluación certificadora. Gracias, Lenin. Sí, justamente a través de esta evaluación tengo que certificar eh, cómo está mi estudiante y para ello hemos determinado niveles de logro que el estudiante ha podido alcanzar en el desarrollo de las diferentes competencias en un momento determinado. Y para ello eh, se nos presenta 4 niveles de logro. En inicio, que es calificado con C, en proceso se califica con B, el logro esperado con A, y también tenemos un logro destacado con AD. ¿Ya? Esos serían los niveles de logro que los utilizamos al término de cada bimestre o trimestre en algunos colegios. ¿Ya? Entonces, para efectos de certificación y al término del año escolar, tengo que definir cuál va a ser ese nivel alcanzado por el estudiante. Por eso que es muy importante que en diferentes momentos yo pueda estar viendo el nivel que ha podido alcanzar el estudiante en el desarrollo de cada una de las competencias. Bien, algo que nos va a aclarar sobre los diferentes aspectos que hay que trabajar en la evaluación formativa está dada por este ciclo que voy a presentar y que ya les había adelantado en la sesión anterior, ¿no? Tenemos la evaluación formativa, y siempre hay que partir por los criterios de evaluación. Entonces, nosotros tenemos que tener claro cuáles son esos criterios de evaluación. Según la norma de evaluación, vienen a ser los referentes específicos para poder nosotros tomar un juicio de valor sobre el nivel que han podido alcanzar los estudiantes en el desarrollo de cada una de las competencias. En estos criterios de evaluación, les estaba señalando que es recomendable en términos de Guillin y McTighe del año 2012, que tengan en cuenta que los criterios de evaluación van a permitir observar aspectos centrales de las finalidades del currículo, que deben ser estables en el tiempo, deben ser explícitos para los estudiantes, ellos deben de conocerlos. Permite al docente también en el caso de que utilice rúbricas, que las rúbricas sean estables, ¿no? Porque vamos a mantener esos criterios de evaluación. Si yo quiero evaluar el nivel de desarrollo de la competencia, entonces esos criterios de evaluación necesito que sean aspectos centrales del currículo. Bien, también la RBM, bueno, acá está se los coloqué, me hablan del proceso de evaluación para el aprendizaje y del proceso de evaluación del aprendizaje que ya lo hemos visto con detalle. Bien, los criterios de evaluación es necesario tomar como referencia cuando ustedes lo van a elaborar para medir el nivel de desarrollo de la competencia, hay que tomar como referencia el estándar de la competencia.
A partir de ello van a plantear esos criterios de evaluación y después necesitamos plantear el desempeño. Por ejemplo, podemos tomar como referencia el estándar de la competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Entonces yo me voy al estándar y este es del nivel 6. Entonces, en el nivel 6 corresponde el estándar, se espera que se logre todo eso al término de secundaria. Podría estar trabajando un primero de secundaria y también le calza el estándar, solamente que tengo que ver qué aspectos sí podría estar trabajando en primero de secundaria, ¿no? Y luego en segundo de secundaria va a depender en qué momento lo voy a evaluar, ¿no? Para yo poder ver si ya se alcanzó todo el estándar o alguna parte. Para poder seleccionar con qué tareas vamos a trabajar, tenemos que tener claridad sobre qué aspectos del estándar voy a evaluar. Bueno, en este caso, los aspectos que se han señalado ahí están relacionados con las capacidades de la competencia, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Entonces, dado que he pintado diferentes aspectos ahí, en la primera, lo que está en azul se corresponde con el criterio de evaluación traduce, lo que está en rojo con el comunica. Bueno, faltó ahí marcar en el estándar los aspectos que se relacionan con la capacidad, usa estrategias y procedimientos, y con la última que es el argumentar afirmaciones, ¿no? Lo ideal es que cuando hagamos una evaluación de la competencia, yo vea esos aspectos centrales de esa competencia que vienen a ser las capacidades. Entonces, debo de programar actividades que me midan las diferentes capacidades, nivel de desarrollo de esas capacidades que me van a dar cuenta de la competencia. Bien, otro aspecto, ¿no? Después que he definido bien mis criterios de evaluación, ya tengo claridad sobre lo que quiero, es necesario recopilar las evidencias de aprendizaje para yo poder medir esos criterios. Entonces, debo de ver cuáles van a ser esas evidencias de aprendizaje, en qué situaciones o tareas auténticas voy a recoger esas evidencias. Ahí entra a tallar nuestras tareas auténticas, que es motivo de la reunión de los 3 días. Luego tengo que ver cuáles son los instrumentos de evaluación que voy a utilizar. Podríamos utilizar una determinada tarea acompañada de una rúbrica de evaluación, una rúbrica analítica podría ser. Entonces, a través de ello me permitiría a mí revisar todo ese despliegue que va a realizar el estudiante al desarrollar la tarea y yo poderla evaluar. Luego tengo que pasar a la siguiente fase, que es la interpretación de la información. Entonces, si ya tengo la evidencia, tengo que analizarla, tengo que revisar cómo está en cada una de las capacidades el estudiante, ¿no? Para yo poder definir qué tan competente es. Debo interpretar toda esta información, me va a dar referencias de cómo está cada estudiante, cómo está todo el grupo de estudiantes, y debo de valorarlo, debo de asignar una calificación, ¿no? Muy bien. Una vez que he terminado con la interpretación de la información, voy a una toma de decisiones. Esta toma de decisiones va a ser a 2 niveles. En un primer nivel va a ser para yo poder dar una efectiva retroalimentación al estudiante, viendo las fortalezas, debilidades que tiene, y otra en relación a mi actuar docente, ¿no? Esos resultados de los estudiantes me permiten a mí ver cómo estoy trabajando, si la metodología utilizada fue la más pertinente o debo de ajustar. Tal vez han salido débiles en algunos aspectos, debo de volverlo a retomar, tal vez usar otras estrategias de trabajo para tener mejores resultados con ello. Finalmente está la retroalimentación, ¿no? Que viene a ser esa devolución o ese diálogo reflexivo con el estudiante
para poder ver qué aspectos requiere mejorar, en qué aspectos está sumamente fortalecido de acuerdo a lo que hemos evaluado. Bien, entonces estos son los diferentes componentes que hay que tener en cuenta cuando estamos trabajando en la evaluación formativa, ¿no? Y luego volvemos a empezar con todo este ciclo, ¿no? Una vez que yo he dado esa retroalimentación, nuevamente vuelvo a plantearme otros criterios de evaluación. Y a veces, como lo ha señalado el profesor hace un momento, que ha comentado, él va avanzando en sus clases y no tiene que pasar por todo este proceso porque en ese momento, de acuerdo a lo que ha visto, cómo se han desempeñado los estudiantes, rápidamente da una retroalimentación en ese momento. También puede pasar eso, ¿ya? Porque nosotros rápidamente ahí estamos en la sesión y podemos ir viendo algunas debilidades que se están dando, entonces vamos a ir retroalimentando, ¿ya? Pero un trabajo más sistemático requiere pasar por todos estos momentos. Muy bien. Ahora, hemos estado hablando de los estándares de aprendizaje. Es un elemento muy importante que ya contamos con ellos, ¿no? Antes no lo teníamos. Estos estándares de aprendizaje me describen a mí cómo la competencia se va desarrollando a lo largo del tiempo. Cada una de las competencias que tenemos, la mayor parte de ellas, se inicia en el nivel de inicial y ya podemos ver en el nivel de secundaria todo ese proceso de desarrollo. Tenemos descripciones que me van dando cuenta a mí de cómo se va desarrollando la competencia. Incluso tenemos el nivel destacado, ¿no? Si el estudiante termina secundaria, por ejemplo, en la competencia de cantidad, terminó secundaria, ingresa a la universidad, esa competencia se va a ir desarrollando. Ahí tienen el nivel destacado que podría estar desarrollando ese nivel cuando esté en la universidad y otros niveles más, ¿ya? Son competencias que se desarrollan a lo largo del tiempo. Bien, entonces podemos... perdonen, me fui a otro lado. Aquí apreté. Ah, vamos a cerrar. Cerrar. Ya. No sé por qué se fue a otra presentación. A ver, qué raro. ¿Estará linkeado con algo? Bien. Bueno, ahí a manera de ejemplo les he puesto uno de los estándares, ¿no? Que es necesario que tengamos nosotros conocimiento desde inicial hasta el nivel destacado. Ahora, en este trabajo vamos a hacer un trabajo juntos como lo hicimos en la sesión anterior, donde todos vamos a participar en el desarrollo de la actividad. Ustedes van a observar un nivel del estándar de la competencia resuelve problemas de cantidad, ¿ya? Nos vamos a ubicar en un determinado nivel. Les he puesto en la presentación para trabajar el nivel 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ustedes van a ingresar a cualquier nivel y me van a identificar en la descripción del estándar las oraciones que se corresponden con la competencia. Traduce cantidades, expresiones numéricas y lo pintan de color azul. Si observan que hay expresiones relacionadas con comunica su comprensión sobre los números y las operaciones, lo pintan en color rojo. Aquellas expresiones relacionadas con el usar estrategias y procedimientos de estimación y cálculo, lo vamos a pintar en color verde. Finalmente, vamos a pintar en color lila las expresiones, oraciones relacionadas con argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. En cada nivel del estándar tienen que haber expresiones relacionadas con las capacidades, porque son los aspectos centrales de la competencia, estas capacidades. Y quiero que ustedes lo vean. En un momento les voy a pasar el link para que ingresen a la presentación. Vamos a hacer primero este ejercicio conmigo. Por ejemplo, acá. Yo tengo el nivel 2, tengo este estándar. Estoy haciendo el nivel 2 que corresponde a inicial.
a manera de ejemplo, y es necesario que todos lo sepamos, no solamente la profesora de inicial tiene que saber lo que dice el estándar del nivel 2 en esta competencia. También es necesario que las profesoras de primaria lo sepan, porque van a atender en primer grado a los estudiantes y podrían no haber alcanzado lo que señala el estándar. Y por lo tanto vamos a tener que realizar actividades para poder nivelar estos estudiantes. Y lo mismo los profesores de secundaria. No solamente atender al estándar del nivel 6 y 7, sino también tengo que ver qué es lo que me dice el estándar en sexto grado, ¿no? ¿Qué debieron haber logrado y que no habrán logrado cuando han entrado a primeros o secundaria? Y tal vez incluso hay estudiantes que ustedes tienen en primero de secundaria y con aprendizajes recién logrados del nivel anterior. Entonces, hay que tener dominio de esto. A ver, este lo voy a hacer yo. Ahí, disculpen, ya fue automático. Ya lo tenía preparado. Vean, toda la primera oración se refiere al traducir cantidades de expresiones numéricas. Resuelve problemas referidos a relacionar objetos de su entorno según características perceptuales, el agrupar, ordenar hasta el quinto lugar, seriar hasta 5 objetos, comparar cantidades de objetos y pesos, agregar y quitar hasta 5 elementos, realizando representaciones con su cuerpo, material concreto o dibujo, ¿ya? Es el poder, ese traducir significa que tengo diferentes situaciones que podría darle al estudiante y que él pueda expresarlo de una forma numérica. En un nivel, para un niño de 5 años, es lo que podría ser lo que ven pintado ahí en color azul. ¿Que puede hacer más cosas? Por supuesto que sí. Mínimamente esperamos que alcance ello. En relación a la capacidad de poder comunicar, acá el estudiante expresa las cantidades hasta 10 objetos, usa cuantificadores, mucho, poco, ninguno y expresiones más que, menos que. Expresa el peso de los objetos, pesa más, pesa menos y el tiempo con nociones temporales como antes o después, ayer, hoy o mañana. Y también está presente la capacidad de usar estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. Ahí me hablan de la estrategia del conteo, ¿ya? No está presente la capacidad de argumentar afirmaciones porque los estudiantes son bastante pequeños, ¿no? Para poder argumentar, o podríamos ya decir, ¿no? Que el expresar algunas afirmaciones que señala, pero realmente en este nivel no se espera que argumente el estudiante todavía, ¿ya? Entonces, les voy a pasar el link para realizar esta actividad. A ver, lo tengo por acá el link. Vamos con el link de la primera actividad. Lo voy a colocar en el chat y todos vamos a ir a la presentación. A ver, acá estamos. Ya. Acabo de colocar el link para entrar a la presentación. Yo también voy a ir y voy a ahí darme cuenta si ya ingresaron. A ver, vamos a la presentación. Acá está. Actividad 1. Bueno, ¿qué es lo que tiene? Vean, lo voy a poner en grande. Ya veo que varios están entrando. En la primera página, pues tienen la actividad. Vamos a darle 15 minutos para desarrollar esta actividad. Acá, las profesoras de primaria podrían estar trabajando este nivel 3, el nivel 4 o el nivel 5. ¿Ya? Ahora, los profesores de secundaria, por favor, trabajen el nivel 6 o el nivel 7, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo entrar acá, como nadie está trabajando, voy trabajando el nivel 6, voy identificando, a ver, esta primera oración, ¿con qué se relacionará? La capacidad comunica, usa estrategias, y de acuerdo a lo que yo decida, lo pinto.
Tal vez en la misma diapositiva este otro profesor también trabajando puede ir marcando lo que es argumenta, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos a ir trabajando, profesores. Ya, no borren, por favor, ¿ya? Empecemos, tenemos 15 minutos. En 15 minutos vamos a compartir los hallazgos hasta donde hayan llegado, ¿ya? Son 7:36, 7:51, ¿ya? Voy a apuntarlo para no olvidarme el tiempo. Anímense, profesores. Ya hay 9 que están conectados. Ya veo que ya están trabajando en la diapositiva 6, las profes de primaria. Pueden hacer los niveles 3, 4 y 5. Ujú. Y han entrado también a la diapositiva 5, muy bien. A ver. Este es un ejercicio que es necesario también que lo hagan en su institución educativa con el grupo de colegas. Ya, mejor lo ponemos acá el tiempo. Ujú. Nos falta profesoras de primaria que trabajen algunos de los niveles. Ujú. Ya empezaron a trabajar en primaria. Muy bien. Bueno, creo que ya termina mi audio. A ver si está bien mi audio. Creo que ya terminaron, profesores. Está la diapositiva 5, 6, 3. La 2 está en proceso de terminarse. A ver, creo que vamos a cortar el tiempo. Ujú. Parece que la diapositiva 2 ya la terminaron.
Muy bien, muchas gracias. Lo han trabajado bastante rápido. A ver, por acá hay un comentario. Sí, bien. Entonces, ya están trabajando la diapositiva 4. Muchas gracias. Han ingresado acá 10 personas. Y ya somos 20 personas. Muy bien. Ujú. Ya. Vamos a dar un minuto más. Vamos a cortar el tiempo porque veo que ya está el trabajo casi listo. En este momento han ingresado y están en la diapositiva 4 algunos profesores aportando, produciendo. Muy bien, ya acabaron. Entonces vamos a revisar. Excelente, profesores. Ya, veamos, vamos a hacer la revisión, ¿ya? Empezamos con el nivel 3. Vea, toda la primera oración lo han relacionado con la capacidad de traducir. Correcto. El expresar la comprensión de ese conocimiento matemático en ese ciclo es correcto, perfecto. Y luego viene la tercera oración, no, la cuarta oración referida al emplear las estrategias que está relacionada con la tercera competencia en color verde. Y finalmente, el argumentar afirmaciones, acá dice, explica por qué debe sumar o restar en una situación y su proceso de resolución. Correcto, ¿no? En un nivel de ciclo 3 sí, estamos pidiendo que mínimamente para argumentar puede explicar, ¿no? En el nivel 3. En el nivel 4, ahí ya vemos que también lo han trabajado correctamente. Toda la primera oración está referida al traduce, la segunda oración al comunica, la siguiente oración, la tercera y cuarta, es relacionado con el uso de estrategias. Ajá, correcto. Y finalmente, en la parte, la última oración está relacionado con el argumenta. Podemos ver que en este nivel ya el estudiante va a justificar sus procesos de resolución y sus afirmaciones sobre, le ponen ahí el contenido matemático, ¿no? Entonces, lo que quería yo a través de esta actividad es que ustedes vean no solamente el contenido matemático, sino cómo están implicadas las capacidades, ¿no? En todos. Cuando analicen los estándares de todas las competencias, van a encontrar algo similar como esto. Pasamos al nivel 5. Bueno, ahí se me pasó el 38, que hay un pie de página para aclarar qué son los porcentajes usuales, ¿ya? Y toda la primera oración sí es el traduce, correcto. El expresar su comprensión y el representar diversas formas de su comprensión relacionado con el comunica. Lo que está en verde es correcto, está relacionado con el usar estrategias y finalmente lo lila con el argumentar, ¿no? Veamos en el argumentar. ¿Qué pasó? A diferencia del nivel anterior, acá el estudiante es capaz de justificar los procesos de resolución como sus afirmaciones sobre las relaciones que va a establecer entre las operaciones. Se basa en ejemplos y los conocimientos matemáticos que posee. ¿Ven? En el nivel anterior no se le pedía todavía ello. Acá sí. Ya se hace explícito que la justificación puede hacerlo con ejemplos. Vamos al siguiente nivel. Bien. Acá, bueno, en los profesores acá no han pintado la primera parte, ¿no? Lo han dejado en negro. Podríamos colocar todo en color lila. A veces sucede que cuando están analizando el estándar, cuando he conversado con los profesores me señala, pero el resolver problemas implica movilizar todas las capacidades, ¿no? Entonces sí, en parte tienen razón y prefieren que ir a lo más específico. Si yo pinto la parte de traducir, ahí sí netamente es la capacidad, ¿no? Pero ¿qué voy a traducir? ¿Bajo qué?
bajo ese problema que me van a presentar en determinada situación, ¿no? Ese contexto lo voy a llevar a una expresión numérica. Entonces, es válido las dos formas. Luego sí, correcto, la parte de expresar y representar que se relaciona con la capacidad de comunicar. Luego tenemos la otra capacidad que está pintada en color verde. Es correcto, está Hola, relacionada con el hola, usar hola, Gina, ¿me estrategias. escuchas? Sí, profesor, se le escucha. Sí, quería hacer una acotación, ¿no? Es bastante común que en estos análisis que se hace de los estándares, casi siempre esta parte que dice representa relaciones, casi siempre lo marcan en comunicación. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta que la representación, cuando hablamos de representación, hablamos de esa imagen que se forma mentalmente en el estudiante y que Ujú, normalmente implica transitar entre diferentes tipos de registros semióticos, ¿no? Que ujú, puede ser el lenguaje cotidiano, puede ser el lenguaje simbólico, puede ser el lenguaje gráfico, puede ser una imagen, puede ser, no, diferentes tipos de registros semióticos que existen y por lo ujú, tanto no son propiamente comunicar, porque la representación es mental, la representación es interna. Que eso después lo pueda utilizar para expresarlo mediante un dibujo, que lo presente es otra cosa, pero la representación propiamente implica una traducción de registro semiótico, ¿no? Y como tal, propiamente debería estar más cercano al traduce que al comunica propiamente dicho, sino que en la cotidianidad, cuando nosotros representamos, ponemos como hacer un dibujo, por ejemplo, ¿no? Hacer un dibujo, hacer una gráfica, pero tengamos en cuenta que en el estudio de los procesos mentales, la representación es la imagen mental, es el proceso mental que se produce en la mente del estudiante y por lo tanto ujú. no implica una comunicación propiamente dicho, sino más bien el trabajo con las diferentes formas de registrar información, hacer una traducción de un registro semiótico a otro para poder de alguna manera entenderlo de una manera diferente o verlo de una manera diferente, ¿no? Valga Ujú. esa indicación. Ya. Muchas gracias, profesor. De acuerdo a las definición, ¿no? De las capacidades que están en la competencia de cantidad, ese representa, lo han colocado como parte del comunica. En otras competencias, el representar aparece aparte, ¿no? Pero acá lo han colocado dentro de comunica. Y es válido lo que el profesor señala, ¿no? Cuando se hace toda esa traducción de las cantidades de expresiones numéricas, el estudiante mentalmente hace estas Profesora, representaciones para poder traducir, ¿no? El poder profesora, pasar de una forma a otra, pero de acuerdo a la definición que se ha señalado en esta competencia, el representar se ha colocado dentro del comunica. profesora, ¿me Bien, permite? sí, adelante. Sí, buenas noches a todos. Bueno, el colega sí, en parte tiene razón por esa teoría de los registros semióticos de Duval, ¿no? Ujú, Eh, Sin embargo, cuando nosotros estudiamos la comunicación matemática, que es todo un campo, ¿no? Hay autores que lo han estudiado a profundidad, el enfoque comunicativo de la matemática, tiene realmente pues varias aristas, ¿no? La comunicación matemática, pero como se define dentro del currículo, eh, lo entendemos la comunicación matemática como el proceso que consiste en expresar ideas, pero a través de un lenguaje matemático. ¿Y cuál es ese lenguaje matemático que nosotros utilizamos? Gráficos, símbolos, claro, naturalmente diferentes tipos de gráficos, ¿no? Bueno, el ministerio lo clasifica en pictóricos, bueno, pues ya son, diríamos, formas de entender, pero de forma sintética, la comunicación matemática hace uso de un lenguaje para poder expresar el pensamiento del niño y del estudiante, ¿no? Claro, yo ujú, entiendo que la representación es interna, pero ¿cómo lo expreso? ¿Cómo lo comunico ese pensamiento interno? A través de un lenguaje matemático, ¿no es cierto? Que son los gráficos, las tablas, los símbolos, las notaciones simbólicas, bueno, pues un conjunto de elementos que hay dentro
del lenguaje simbólico. Entonces, creo que sí, la comunicación está bien planteada ahí porque se comunica pues en la matemática a través del lenguaje matemático, que también puede ser oral, puede ser escrito también, ¿no? O sea, hay diferentes modalidades del lenguaje matemático. Esa era mi Muchas gracias. participación, bro. Sí. Muchas gracias, profesor. Veamos, acá tenemos la definición de las capacidades en la competencia de cantidad. En la parte de comunica, ¿no? Como bien lo hemos señalado, el expresar la comprensión de esos conceptos numéricos, operaciones, propiedades, lo referido a unidades de medida, las relaciones que hay entre ellas, usando lenguaje numérico y también usando diversas representaciones, ¿no? Así como leer esas representaciones y la información con contenido numérico, ¿no? Cuando nosotros traducimos cantidades, también hacemos uso de esas representaciones, ¿no? Mentales que nos está señalando el profesor, pero acá está declarado en Comunica que es parte del uso de representaciones. Entonces, por eso que estaría correcto lo que han estado marcando, ¿no? Yo me imagino que un poquito más adelante podríamos ser más finos en ese trabajo. Me equivoqué de presentación, perdón. ¿Ya? Entonces, este, por eso que estábamos señalando que sí está correcto, ¿no? El expresar, el representar, que sea parte de esta de ese análisis. Seguíamos en el nivel 6, ¿verdad? Gina, para cerrar, ¿no? Lo que les Ujú, indicaba es que no es que esté incorrecto en el sentido en que está puesto ahí en el DCN, sino no es adecuada la forma en que se ha expresado, porque toda representación es a nivel mental. mm, Ahora, lo que debería decir, ¿no? Y lo comunica o lo expresa a través de gráficos o a través, o sea, las formas en que nosotros finalmente lo manifestamos. Pero recuerden que una figura allí no es la representación mental, es simplemente una forma, ¿no? De comunicar. Pero si mm, hablamos propiamente de la representación solamente ocurre en la mente. claro. Vea por donde se vean las capacidades mentales, la representación solamente es mental. Y a partir de esa representación mental yo puedo comunicarlo haciendo un gráfico, puedo comunicarlo haciendo, ¿cómo se llama?, uso de símbolos, puedo utilizar las palabras, puedo utilizar cualquier otra forma de lenguaje, pero eso es eso. Ya es un lenguaje gráfico, es un lenguaje verbal, es un lenguaje escrito, pero ya allí deja esa representación, es una, digamos, es un producto que se elabora a partir de la representación mental que produce el estudiante, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, profesor. Entonces, Profesora, vamos a si me permite, continuar. profesora, para complementar un poquito. Sí. Mire, según la teoría, por ejemplo, o el enfoque ontosemiótico de la educación matemática de Godino, que es una teoría muy importante, compleja, porque abarca diferentes, diremos, se soporta o sintetiza diferentes enfoques de la matemática. Por ejemplo, Godino nos habla, cuando se refiere a las representaciones, dos tipos de representaciones. Las representaciones internas, lo que dice el colega, donde justamente es el pensamiento, las ideas que el sujeto se forma dentro de la mente respecto de un fenómeno, ¿no es cierto? Ujú, De una situación. Es la representación interna. Pero luego él habla de las representaciones externas, es decir, de los medios que él ujú, utiliza para representar lo interno. Entonces, ¿cómo comunica? Diríamos, la comunicación del lenguaje matemático ya es una representación externa. Entonces, atendiendo a esta teoría que es muy importante, y ya nos habla pues de los símbolos convencionales, de las representaciones, del sistema numérico, bueno, algunos hablan del lenguaje numérico, algebraico, geométrico, ¿no? Ya depende del autor. Pero ujú, entonces queda claro que la representación, lógicamente, el colega tiene razón, la representación interna, lo que formamos los elementos dentro del pensamiento, pero la expresión de ese pensamiento es la representación externa. Entonces es lo que nos dice el enfoque antosemiótico. Gracias, excelente. profesora.
Ya, excelente. Muchas gracias, profesor, por los aportes. Bueno, y finalmente ahí tenemos marcado en lila lo referido al argumentar afirmaciones. Vamos a detenernos ahí un poquito para ver cómo es el progreso del nivel 5, que es donde ya se utilizaban diferentes ejemplos a lo que se pide ya en secundaria, que plantea afirmaciones sobre los números enteros y racionales, sus propiedades y relaciones, y que pueda justificarle mediante ejemplos y sus conocimientos de las operaciones, que pueda identificar errores o vacíos en las argumentaciones propias del mismo o de otros y las corrige. Entonces vemos de que lo que pedíamos antes, ahora, en cuanto a lo que es argumentar, estamos pidiendo más cosas, ya no solamente ejemplos, sino que pueda identificar errores en las argumentaciones y corregirlas. Vamos al siguiente nivel, al número 7. Y bueno, acá han dejado una oración en negro. Bueno, el traduce tiene dos partes. Primero, que yo tengo una situación en contexto y la llevo a términos matemáticos. Y también a la inversa, puedo tener una expresión matemática y poder ver cuáles pudieron ser las condiciones iniciales del problema. Entonces, ese evalúa si estas expresiones matemáticas cumplen con las condiciones iniciales del problema, ¿ya? Es parte del traduce. Lo marcaríamos esa oración en color azul. Y luego tenemos la parte roja, que es correcto lo que han colocado, donde hay la expresión, la representación. Perfecto. Y luego tenemos lo que está señalado en color verde, que es referido a lo que está referido al uso de estrategias. Sí, es correcto. Y finalmente tenemos lo que está referido a la argumentación que está en color lila. Vamos a detenernos ahí para ver si hay un progreso de lo que habíamos visto en el nivel anterior con respecto a ese nivel 7. Plantea y compara afirmaciones sobre números racionales. Ahora no solamente plantea las afirmaciones, las compara. Que formula enunciados opuestos o casos especiales que se cumplen entre expresiones numéricas. Acá dice, justifica, comprueba o descarta la validez de la afirmación mediante contraejemplos. Acá aparecen los contraejemplos, cosa que no había aparecido en el nivel anterior. Y también hablan de las propiedades matemáticas. Entonces, eh, muchas gracias, profesores. Este análisis que hemos visto rápidamente, ¿no? Es necesario que ustedes lo hagan. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos el estándar y nos lleva el contenido matemático. Ah, ya en el nivel 7 tengo que trabajar notación científica, tengo que trabajar las cantidades muy grandes o muy pequeñas, la parte financiera, los números irracionales, racionales, la notación científica al referirme con cantidades muy grandes o muy pequeñas, tasas de interés simple y compuesto. Listo, ya sé qué contenidos tengo que trabajarlo, que lo comuniquen, que usen sus estrategias, que me hagan afirmaciones y no veo cómo la capacidad de nivel a nivel avanza. Yo me he detenido simplemente en la parte lila para que ustedes vean que refiriéndome a la capacidad, sí, desligándome un poco del contenido, sí hay un avance de nivel a nivel. En cada capacidad y nivel pido algo más. Entonces, yo cuando deje una tarea o planteo una tarea, tengo que tener en cuenta en qué nivel estoy trabajando. Acá ya me exigen que los estudiantes puedan trabajar mediante contraejemplos. Entonces, en mis tareas, en la parte que yo voy a pedir que argumenten, no voy a pedir que me lo argumenten solo con ejemplos, porque no corresponde al nivel. Ya tengo que ver qué es lo que me están pidiendo, ¿ya? Y lo mismo que he hecho con la parte lila, que lo he revisado nivel a nivel con ustedes, hay un progreso en todas las capacidades. No solamente vean los contenidos o los conocimientos matemáticos que hay que trabajar, sino también cómo están descritas
ese progreso de las capacidades, ¿no? Que ahora van a ser parte de nuestro criterio de evaluación para nosotros poder medir el nivel de desarrollo de la competencia, ¿ya? Entonces, esta parte tiene que quedar muy claro para ustedes. Bien, vamos a regresar a la presentación, profesores. Creo que es acá. Sí, es acá. Ya. Bueno, acá les había traído una pregunta. ¿Qué criterios de evaluación debo considerar para evaluar las competencias o para evaluar la competencia? Resuelve problemas de cantidad. ¿Cuáles serían esos focos de atención, ¿no? Para mí, de acuerdo al análisis que hemos realizado, hemos visto que hay aspectos centrales en esa descripción de los estándares, ¿no? Y que ya lo hemos dicho en diferentes oportunidades. Justamente, bueno, estos criterios de evaluación, si yo quiero saber en qué medida el estudiante ha desarrollado la competencia, resuelve de problemas de cantidad, mis criterios de evaluación tendrían que ser esas capacidades de la competencia. Mi centro de atención son esos colores que hemos marcado. No tanto el conocimiento matemático, sino el conocimiento matemático viene a ser el medio para yo poder ver el nivel que ha podido alcanzar el estudiante movilizando las diferentes capacidades. Bien, otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta vienen a ser los desempeños. Y para ello, les recuerdo lo que les señalé la semana pasada. De acuerdo al marco del buen desempeño docente, nos dice que el desempeño viene a ser una actuación que es observable en el estudiante, la cual podemos describirla y evaluarla. Y me van a expresar un nivel de competencia del estudiante. Y también lo tenemos descrito en el Currículo Nacional de Educación Básica. Vienen a ser descripciones específica de lo que hace el estudiante respecto a los niveles de desarrollo de la competencia. Entonces, en base a estas dos definiciones que tenemos de estos documentos importantes, ¿no? A nivel curricular, sobre todo el Currículo Nacional de Educación Básica, podemos decir que el desempeño viene a ser una actuación observable, pero en esta actuación observable debe haber una conducta compleja del estudiante para que me pueda expresar un nivel de desarrollo de la competencia. Y bueno, nuevamente les he traído los ejemplos que ya vimos la semana pasada a manera de recordar. Un ejemplo puede ser el resolver situaciones problemáticas asociadas a operaciones con expresiones decimales y que los pueda justificar, ¿no? Otro, el establecer relaciones entre el primer desempeño es bastante amplio. El resolver situaciones problemáticas me puede movilizar las diferentes capacidades de la competencia, resuelve problemas de cantidad. Me va a movilizar el traduce, el comunicar, me va a movilizar la otra capacidad del usar estrategias, ¿no? Y que los pueda justificar ya sería la última capacidad que es el argumenta. Y la otra, en cambio, es muy diferente. Dice, establece relaciones entre los datos y las transforma expresiones numéricas, que incluyan operaciones con expresiones decimales. Este último desempeño está acotado simplemente a una de las capacidades de la competencia resuelve problemas de cantidad, que es el traduce. Entonces, en los desempeños también nosotros podemos colocar diferentes niveles. Me puedo ir a evaluar toda la competencia o evaluar una sola capacidad. Va a depender de lo que coloquemos nosotros como desempeño. Entonces, vamos a tener, si podemos 10 minutos mejor, vamos a observar y analizar los desempeños de la competencia resuelve problemas de cantidad del Currículo Nacional de Educación Básica. Les he traído las de sexto grado y las de primero de secundaria. Entonces, los profesores de primaria van a
trabajar con con los desempeños de sexto grado y los profesores de secundaria con primero de secundaria, ¿ya? Van a pintar los desempeños de acuerdo a los colores que hemos estado utilizando. Azul para traduce, para comunica de color rojo y en color verde el uso estrategia y finalmente en color lila el argumento, ¿ya? Este ejercicio no lo he adelantado, no. Entonces les voy a pasar el link y van a trabajarlo. A ver, me voy a la sección links, está acá. Vamos a la actividad número 2. Quiero que puedan revisar la propuesta curricular. Lo he sacado de los programas curriculares. Les comparto por el chat el link, ¿ya? A ver. Pueden editarlo. Ahí les alcancé el link, profesores. A ver, veamos. Y yo voy a abrirlo también. Lo tengo por acá abierto ya. Aquí está. Ah, creo que no lo abrí. No, no lo he abierto. Aquí está. Vean, esto es lo que tenemos. Ahí les he vuelto a colocar los colores. Entonces los profesores de primaria se ubican acá, pueden escoger cualquier desempeño, lo revisan y dicen, por ejemplo, creo que es traduce, lo pongo entonces de color lila. Si considero que es comunica, lo pongo en color rojo. Y los profesores de secundaria tienen ahí varios desempeños, ¿no? Entonces van avanzando y deciden, ¿no? Y tal vez sea uno completo que me evalúa toda la competencia, entonces será una parte roja, una parte verde, una parte lila. A ver, revísenlo, revísenlo. Vamos a tener unos minutos. Son las 8:09, a las 8:19 sería ideal si no damos unos minutitos más, ¿ya? A ver, empecemos entonces. Voy a poner en pantalla la diapositiva. Ya tenemos 5 docentes que han ingresado. Y ya veo que en secundaria ya están empezando a trabajar. Ya no vayamos a deshacer el trabajo del compañero. Si veo que hay un profesor que está pintando el primer desempeño, lo dejo trabajar ahí y me puedo ir al tercero, cuarto, quinto, ¿ya? Por ejemplo, acá hay un profesor que ya está trabajando en secundaria con el primer desempeño, ya. Yo ingreso también al mismo documento y me pongo a trabajar otro desempeño. Y si no estoy de acuerdo con él, puedo poner un comentario en la parte derecha. Lo cojo, clic en el más y le hago el comentario. Me parece que no corresponde a la competencia de comunica, sino corresponde con la competencia el argumentar, ¿no? Pueden ponerlo ya como comentario, así recojo el aporte de los dos. Muy bien. Entonces, vamos a esperar unos minutos hasta las 8:19, dijimos, de preferencia.
ver, las profesoras de primaria entren, que no están trabajando la primera parte. Ah, ya empezaron a trabajarlo. Muy bien. Solamente hay 4 personas en el documento, profesores. A ver, ingresen más. Ya coloqué el link. Esto también es importante revisarlo para ver si esos desempeños que nos han propuesto en el programa curricular, como son, me miden, me permiten a mí medir todas las competencias, solamente una capacidad, cómo están declarados, cómo haría yo al formular mi tarea auténtica para trabajar con esos desempeños, ¿no? Eso es muy importante que lo revisen. Bien, entonces vamos a esperar, vamos a ser pacientes, ya falta poco. A manera de ejemplo, solamente traje desempeños de 6º grado y primero de secundaria. Es otra de las actividades que es necesario que ustedes lo realicen con el equipo de docentes de su institución pedagógica, perdón, de su institución educativa. Ujú. Veo que ya están avanzando. Secundaria ya acabó. Nos falta un poquito más, primaria, y ya tenemos más docentes. Tenemos 6 docentes que han participado. Ya saben que están participando. Si alguien no está de acuerdo, puede colocar una notita al costado para comentar y luego lo vamos a revisar. Veamos cómo va primaria. Secundaria ya acabó. Primaria ya acabó. Entonces, podemos, profesores, continuar avanzando. Muchas gracias a los 6 docentes que han participado. ¿Ya? Vamos a ver acá. Empezamos a revisar los desempeños de 6º grado. Y vean, en lo que han señalado acá, vemos que los 2 primeros desempeños corresponden al traduce. La capacidad traduce cantidades de expresiones numéricas. Acá hablan de establecer relaciones entre datos y los conocimientos matemáticos, ¿no? Que empiezan a declarar. Bien. Luego, más adelante, correcto, de acuerdo con ustedes. Hay otro desempeño que se refiere a expresar con diversas representaciones y lenguaje numérico, y vienen a enumerar los diferentes conocimientos que se trabajan en ese grado, ¿no? De acuerdo. Es el comunica, y hemos visto hace un momento que esas representaciones están declaradas dentro de la capacidad de comunica, ¿no?
Luego, el usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo, consideran acá que cuando se verbaliza, se describe, emplea estrategias y procedimientos como los siguientes, correcto, y por acá hay otro desempeño. Mide, estima y compara, ¿no? Correcto. Ujú. Y finalmente, la capacidad de argumentar afirmaciones la tenemos acá. Cuando realiza afirmaciones, que es la primera parte, ¿no? De este argumentar, y luego que es capaz de justificar su proceso. De acuerdo con el trabajo realizado, profesoras, muy bien. Y vamos a secundaria para ver si pasa lo mismo. Hasta el momento no vemos desempeños globales, ¿no? Sino vemos desempeños que están acotados al desarrollo de determinada capacidad. Acá. En el caso de primero de secundaria, y si van a revisar segundo, tercero, cuarto y quinto, pasa lo mismo. Y lo mismo pasa acá en primaria, profesores, ¿ah? Vamos a encontrar algo similar. Bien, entonces también ellos han encontrado que está seccionado por capacidades, ¿no? Los desempeños. Acá, establece relaciones, correcto, es un traduce. El comprobar si la expresión numérica, el modelo que se está planteado, representa las condiciones del problema. De acuerdo, correcto. Ya habíamos dicho que es el traduce, tiene dos momentos, ¿no? El partir de la situación donde están los datos y llevarlo al modelo o al revés. Tengo el modelo y evalúo si el modelo se corresponde con las condiciones planteadas en el problema. Veamos lo demás. Acá me hablan de expresar con diversas representaciones y lenguaje numérico, es el comunica. Acá también. El expresar con diversas representaciones y lenguaje numérico, ¿no? Lo que están cambiando son los conocimientos matemáticos que están en juego. De acuerdo con ustedes, profesores. Ahora pasamos el usar estrategias. Acá, sí, correcto, selecciona y emplea estrategias de cálculo, estimación, selecciona y usa unidades e instrumentos pertinentes para medir y estimar la masa, de acuerdo, selecciona y emplea estrategias de cálculo y estimación y procedimientos diversos. De acuerdo con ustedes. Finalmente, tenemos en lila, que es para la capacidad de argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. Nos encontramos que se señala que él plantea afirmaciones sobre las propiedades y más adelante justifica o sustenta con ejemplos y propiedades. Luego infiere relaciones entre estas, reconoce errores, de acuerdo con ustedes. Entonces, podemos darnos cuenta que en los programas curriculares, esos desempeños, ¿no? Que están planteados ahí, me permiten a mí medir el nivel de desarrollo de determinada capacidad de la competencia, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir en torno a esto? Si yo voy a plantear una tarea, a ver, un conocimiento matemático de acá, en el caso de sexto grado, por ejemplo, de fracciones, referida a fracciones, a las operaciones con fracciones, donde hay adición, sustracción y multiplicación, ¿no? Si yo quiero plantear en sexto grado una tarea auténtica para ello, entonces, si quiero medir las diferentes capacidades de la competencia en el tema de fracciones, tendría que usar varias de estas capacidades acotadas al tema de fracciones, ¿no? Que me habla de fracciones. Acá. Y el de estrategias. Acá me hablan de las fracciones. Y para el argumentar, acá está, ¿no? Entonces, el conocimiento matemático, las fracciones va a ser el medio, ¿no? Para yo poder medir qué tan competente es el estudiante. Y tendría que tomar de acá 4 de estos desempeños, precisarlos
para trabajarlo en mi tarea auténtica, ¿no? Entonces, yo sé que ustedes han tenido diferentes capacitaciones donde les dicen que las sesiones, bueno, que van trabajando, tienen que tomar estos desempeños, precisarlos y trabajarlos. Al hacer eso, yo al trabajar un solo desempeño, solamente estoy movilizando eh, una sola capacidad de la competencia. Un actuar competente implica movilizar las diferentes capacidades de la competencia. Entonces, cuando nosotros planteemos una tarea para evaluar qué tan competente es el estudiante, tengo que tratar de movilizar las diferentes capacidades. Tiene que estar el traduce, el comunica, usa estrategias y argumenta en lo posible, ¿ya? Por eso que era necesario hacer esta revisión. Lo mismo pasa en todos los grados, en primaria, en secundaria, todos los desempeños están agotados de esa forma, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado, profesores, ¿ya? Hay que movilizar varias de estas capacidades para ver qué tan competente es el estudiante. Bien, ¿algún comentario, alguna duda en torno a estos desempeños planteados en el programa curricular? Antes de pasarnos al siguiente tema. Igual voy a abrir un bloque de preguntas al final, pero creo que es el momento para conversar un poquito de esos desempeños que aparecen, ¿no? ¿Cómo lo trabajan ustedes en el aula? ¿Los toman así? ¿Precisan uno solo en esa sesión? Y cuando quieren evaluar la competencia, ¿cómo hacen? Bueno, no hay comentarios. Bueno, al final voy a abrir un bloque de preguntas, unos 10 minutitos para las inquietudes que ustedes tengan, ¿ya? Entonces, avanzamos. Vamos a ver el siguiente punto, ¿no? La evaluación de competencias con estas tareas auténticas, lo que les estaba señalando, ¿no? Si yo quiero evaluar qué tan competente es mi estudiante, estas tareas tienen que tener esas características de ser auténticas, que lo vimos en la primera sesión, ¿no? Y que yo voy a considerar, pues, las diferentes capacidades de la competencia. He traído a manera de ejemplo esta tarea transformando un robot que lo vimos en la primera sesión, ¿no? Que tiene esas características, una tarea de Cinease. Y bueno, voy a entregarles más información de esta tarea. Esta tarea, tenía como desempeño evaluar las diferentes capacidades de la competencia, no es la competencia, resuelve problemas de cantidad, perdón, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio es. Regularidad, equivalencia y cambio del ciclo 4. Bien, y tiene como desempeño, y se busca a través de esta tarea que el estudiante sea capaz de asociar los datos que aparecen en esa situación de regularidad con patrones multiplicativos. Está aplicada para, se piensa trabajarlo en un cuarto grado de primaria, donde los estudiantes ya trabajan las multiplicaciones. Y también que pueda justificarlo a partir del uso de esa tabla que han podido ustedes apreciar o puede utilizar alguna gráfica, ¿ya? Entonces, este es el desempeño. ¿Que podríamos redactar el desempeño de otra forma? Sí, pero a lo que apuntábamos era movilizar las 4 capacidades de la competencia y para poder calificar de manera objetiva a los estudiantes, trabajamos una rúbrica, la que ustedes pueden ver en pantalla, ¿no? Empezamos por declarar cuando trabajamos esta rúbrica el nivel suficiente. Esa era nuestra meta,
ese nivel, que el estudiante, bueno, acá se llamaron así, de esta forma, en inicio en proceso suficiente destacado, ¿ya? Los criterios que ven ahí están asociadas a las capacidades, ¿no? El traduce datos, el comunicar su expresión, usar estrategias y procedimientos y el argumentar. Entonces, en cuanto a traducir, ¿qué se pedía? Que el estudiante al ver la situación pueda relacionar los datos del problema con el patrón multiplicativo para hallar la cantidad de figuras iguales que se formarán en el doblez 6 y 7. Vean la pregunta. Cuando se hace la pregunta número 1, la tablita solamente llega para que pueda dibujar y colocar la cantidad de dobleces, de figuras iguales que se forman en el doblez 5. Entonces nosotros apuntábamos al siguiente, doblez 6 y 7. Por eso que dice acá, doblez 6 y 7. ¿Cómo iba a comunicar su comprensión el estudiante cuando describía o representaba con patrón multiplicativo para hallar la cantidad de figuras iguales que se formarán en el doblez 6 y 7? Y o 7. Bien. ¿Y cómo era el uso de estrategias y procedimientos? Cuando él calcula la cantidad de figuras iguales que se formarán en el doblez 6 y 7, multiplicando por el patrón. Y luego el argumentar, cuando va el estudiante a elaborar afirmaciones evidenciando el patrón multiplicativo que cumple para hallar la cantidad de figuras iguales que se formarán en el doblez 6 y 7. Y lo comprueba con 2 ejemplos. Ya acá se pedía eso, que utilice ejemplos. Bien, entonces esa era nuestra meta, pero luego nosotros dijimos, ¿y qué pasa? ¿Qué esperaríamos de un estudiante que tenga nivel destacado? Pensábamos que iba a seguir utilizando el mismo patrón multiplicativo, pero ya podía hacer más cosas. Por ejemplo, en el traduce, ahí señalamos para hallar la cantidad de figuras iguales que se formen en cualquier doblez. Ya no solamente nos conformábamos con el doblez 6 y 7, sino que el estudiante sea capaz de decirme en cualquier doblez cuántas figuras se van a formar, ¿no? Ya él va a tener que hacer esa generalización en un nivel de cuarto grado. Para nosotros eso ya era algo que iba más allá de lo que esperábamos en el grado. Y cuando comunica su comprensión, cuando elaboran ustedes una rúbrica, tiene que haber una alineación también vertical. Si ya hablaba de cualquier doblez en el traduce, cuando comunicara su comprensión, también lo iba a hacer en torno a formar cualquier doblez. El usar estrategias y procedimientos, acá me calcula la cantidad de figuras iguales que se formarán en cualquier doblez. Habría que ver qué estrategias utilizó el estudiante para ello. Ahora les voy a mostrar las evidencias que pudimos recoger. Y cuando argumenta afirmaciones, pedíamos algo más, que elabore afirmaciones evidenciando el patrón multiplicativo que cumple para hallar la cantidad de figuras iguales que se formarán en cualquier doblez. Y lo comprueba también con 2 ejemplos, ¿no? Entonces ya el foco de atención para un nivel destacado era que el estudiante utilizara para hacer una generalización, ¿no? En su nivel de cuarto grado. Y en proceso, resulta que cuando recogimos evidencias nos dimos cuenta que habían estudiantes que no multiplicaban, sino que utilizaban la suma repetida y lo hacían correctamente. Entonces, pero nosotros queríamos, ¿no? Que dado que están en cuarto grado, ellos utilizan la multiplicación. Entonces decidimos de que un estudiante estaba en proceso, si utilizaba ya no un patrón multiplicativo, sino una suma repetida, ¿ya? Y ahí está las descripciones de cada nivel con sumas repetidas. Allá va el doblez 6, allá va el 7, pero con sumas repetidas. También los describí y lo representaba. Así el estudiante con las sumas repetidas, lo calculaba con sumas repetidas y elaboraba afirmaciones usando ahora un patrón aditivo y lo comprobaba con un ejemplo, ¿no? Ya no con 2 ejemplos, no le hemos pedido así. Y en inicio mostraba desempeños un poquito menores al de proceso,
Por ejemplo, encontrábamos que solamente el estudiante usaba sumas repetidas, pero se focalizaba en la tabla, no pudo hacer más, ¿no? Su centro de atención era la tablita y se quedó ahí. Cuando describía, solamente realmente en este nivel se ubicaban aquellos estudiantes que solamente contestaron la pregunta 1, como lo ven ahí, y se quedaron en la tabla. La pregunta 2 ni siquiera la tocaron. No la llegaron a hacer. Entonces considerábamos que estaban en inicio, ¿no? Se centraron en la actividad de doblar el papel y contar, los que estaban en nivel en inicio, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver esas evidencias que hemos recogido. Como les digo, si yo quiero evaluar el nivel de competencia del estudiante, tengo mi tarea, sea de primaria, sea para el nivel de secundaria, me focalizo como criterio en las 4 capacidades de la competencia que voy a evaluar. Ideal acompañarlo de una rúbrica que me permite a mí medirlo de forma objetiva en lo que el estudiante hace. Bien, acá tenemos un ejemplo de desempeño de un estudiante. Vean ahí, el estudiante completó la pregunta 1, lo dibujó y lo señaló con cantidades, ¿no? Cuántas figuras iguales se tenían. En la pregunta 2, vean cómo lo trabaja. ¿Ah? Se pregunta, sin usar el cuadrado de papel, ¿cómo podemos saber la cantidad de figuras iguales que se formarán en el doblez 7 y en cualquier doblez? ¿Ya? Ahí pusimos justamente eso para ver si había algún estudiante que lograra ese nivel destacado. Tuvimos que abrir la pregunta, sí. No preguntamos por el doblez 6, pero muchos estudiantes para llegar al doblez 7 tenían que pasar por el doblez 6. Y luego le pedimos que explique cómo llega a esa conclusión para ver cuál es su justificación, ¿no? Acá él dice, el número es 128. Lo hizo bien. Porque observando bien las figuras me doy cuenta que va avanzando el número 2. En este caso, 2 por 2, 4. Entonces el resultado, 4 se multiplicó por 2. 2 puntos, 4 por 2 igual 8 y el 8 nuevamente se multiplica por 2 igual a 16. Y así sucesivamente llegué hasta el 32. Y luego, si dice hasta el doblez 7, se sigue multiplicando por 2 y así llego al 128. Así, sin usar el papel, puedo hacerlo hasta el número que quiera. Ahí está generalizando este estudiante, como responde la pregunta 2, ¿no? Entonces, con esa última expresión, nosotros considerábamos que este chico pudo llegar a generalizar. Y el comentario que hemos dado a este desempeño del estudiante es: el estudiante completa los datos de la tabla y los relaciona con un patrón multiplicativo por el despliegue de respuestas que ha colocado en la pregunta 2. Describe en detalle el procedimiento utilizado, justificándolo con casos particulares. Ahí vemos, ¿no? Los diferentes ejemplos que él da para llegar. Y es capaz de generalizar su procedimiento para determinar cualquier término de la sucesión. Por tanto, el estudiante muestra aprendizajes que superan lo esperado. Está en un nivel destacado para el 4º ciclo, ¿ya? Y así como tenemos un ejemplo para el nivel destacado, tenemos otro para un nivel en proceso. A ver, veamos, ¿por qué este estudiante está en proceso? La tabla lo hizo bien, pero al responderlo él señala, se forman 128, que es correcto, porque cada uno se suma la misma cantidad que el de los cuadros iguales. Ejemplo, doblez 2 igual a 4, igual a 2 más 2. Habíamos dicho que el estudiante estaba en proceso si recurría a la suma, y lo podemos ver ahí, ¿no? El estudiante completa los datos de la tabla y los relaciona con el patrón aditivo. Veo que es un patrón aditivo por la explicación que ha dado. Describe el procedimiento utilizado, justificándolo con un caso particular, ¿no? Ahí se ve 2 más 2 igual a 4. Por tanto, el estudiante muestra aprendizajes del nivel en proceso.
¿no? Lo ideal es que pueda identificar el patrón multiplicativo. Eso era lo esperado, pero no lo hizo. Y acá tenemos otro ejemplo. Este ejemplo es propio del grado. Eso es lo que se esperaba. Veamos. La pregunta 1 lo hace correctamente. En la 2 señala lo siguiente. Sale 128. Lo obtuve multiplicando 32 por 2. Y el resultado lo multipliqué por 2 otra vez, porque se preguntaba por el término 10. 7, perdón. Y abajo pueden ver la multiplicación que el estudiante hace. Entonces, vemos los ejemplos, ¿no? Con los cuales está justificándolo. El estudiante relaciona los datos registrados en la tabla, identificando el patrón multiplicativo, explicando que el término de la sucesión se forma multiplicando por el patrón y lo justifica validándolo con el término 6 y 7 de la sucesión. Por lo tanto, el estudiante muestra aprendizajes propios del ciclo 4. ¿Ya? Entonces, esto era lo que nosotros estábamos esperando cuando aplicamos la prueba, ¿no? Y esto es a nivel de cuarto grado. Ustedes, la mayor parte de ustedes son profesores de secundaria y dirán, pero eso es lo válido, eso es lo que señala el estándar, ¿no? Que en este grado se pueda trabajar con patrones multiplicativos. Entonces, la idea era poder ver estos ejemplos para poder también en el nivel de secundaria hacer un trabajo parecido, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo. Acá la respuesta del estudiante, la pregunta 1 lo hizo bien y la número 2 dice, en 7 dobleces habrá 40 cuadrados iguales, porque tuve que ver el número 32, le sumé más 4 y luego más 4 y me salió 40. Entonces, ¿qué vemos? El estudiante hizo la pregunta 1 bien, pero ya en la 2, no, definitivamente no, ¿no? Puso otra cantidad que no tenía nada que ver. El estudiante relaciona los datos registrados en la tabla identificando un patrón aditivo, explicando que el término de la asociación se forma sumando con el patrón y lo justifica validándolo con un ejemplo para calcular el término 7 de la asociación. Por lo que se puede ver acá, el estudiante muestra aprendizajes en inicio, ¿no? Hay errores en la pregunta 2. Bien. Bueno, ya que les mostré más detalles de esta tarea, ¿no? Les voy a alcanzar el instructivo que se utilizó para aplicar esta situación. Éramos un grupo de evaluadores que fuimos a diferentes colegios a nivel nacional, ¿no? Para poder recoger evidencia donde podamos ver el despliegue de las competencias de los estudiantes. A ver, voy a entrar al instructivo y de ahí les paso el link. Bueno, acá en el PPT, si le dan clic acá, les va a llevar al instructivo. Ahí lo tenemos. En ese momento, fue el año 2016, la competencia se llamaba Resuelve problemas, no, se llamaba Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio. Podemos hacer las adecuaciones necesarias, pero yo quería que vean ustedes las indicaciones de cómo lo aplicamos nosotros, ¿no? Para que puedan utilizar el material, hacer los ajustes y ver, ¿no? En cómo aplicarlo ustedes mismos. Bien. Ahí están los materiales, el tiempo. Toda esta prueba se hizo en 90 minutos. Y ahí está el desempeño que trabajamos. En el primer bloque, como les había explicado y ustedes vieron el video, ¿no? En la sesión del día 1, los estudiantes elaboraron primero vieron un video y luego con la técnica de origami doblaron el papel. En esta primera parte trabajé con todo el grupo durante 30 minutos, ¿no? Y ya una vez que terminaron de doblar el papel, me parece que en ese momento iban registrando la pregunta 1, pero en forma, en silencio, sí. Luego pasamos a un segundo bloque de trabajo individual. Ya. Creo que la primera parte como que era una inducción sobre la técnica del origami. Y en la segunda parte ya se les dio la prueba y ahí los estudiantes empezaron ya
a trabajarlo de forma individual las diferentes preguntas de la prueba. Una vez que se terminó con el cuadernillo, hubo una fase grupal para hacerle un cierre donde ellos pudieran, ya habíamos recogido los cuadernillos, ¿no? Lo que nos interesaba revisar para poder aplicar la rúbrica, y acá los estudiantes compartían las diferentes estrategias que habían utilizado, ¿no? Para el trabajo. Y luego pasaban a hacer una exposición sobre lo que habían coincidido, qué semejanzas, diferencias había en el procedimiento que utilizaron para desarrollar el problema, ¿no? Entonces les alcanzo para que ustedes puedan revisarlo con detenimiento y ver si lo quieren aplicar, pueden guiarse de ello haciendo los ajustes necesarios, ¿no? Bien, regreso a la presentación. Entonces, a través de la misma presentación, le dan clic e ingresan al instructivo, ¿ya? A ver. Bueno, y las referencias que he utilizado para este trabajo, ¿no? Es muy bueno el libro de Hattie Timberlake del año 2007, esa publicación, para poderlo trabajar. Luego tenemos los programas curriculares que en esta oportunidad he utilizado para primaria, para secundaria. Bueno, la norma de evaluación, el libro de Ravela, cómo mejorar la evaluación en el aula, es muy importante. El material de Cinease que también he utilizado. Bien, profesores. Ahora sí, nos pasamos al bloque de preguntas, ¿no? He destinado unos 15 minutitos para que podamos dialogar, aclarar, ¿no? Las dudas que tengan en torno a la evaluación de las competencias. A ver, somos 18 personas. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué dudas tienen? Y bueno, felicito a los profesores que han participado hoy día, ¿no? Que nos han dado los referentes de Godino. Y el otro profesor, el de los niveles de representación, se me fue el nombre. De Duval, con los tipos de representación que señala, ¿no? Veo que tienen un buen manejo, profesores. Excelente. Ya, a ver, veamos. Yo estoy segura que tienen muchas dudas en la evaluación. Es el momento de que podamos aclararnos, ¿no? Muchos de ustedes han recibido diferentes capacitaciones. Tengo entendido que a veces les dicen, ¿no? Toma el desempeño. En esa sesión vas a trabajar ese desempeño. Lo puedes precisar, ¿no? Porque, por ejemplo, van a trabajar fracciones. Entonces quitan todos los otros conocimientos matemáticos, lo acotan a fracciones y lo trabajan. Si trabajan un solo desempeño en esa sesión, ya saben, van a trabajar solamente una de las capacidades de la competencia. Si quiero evaluar la competencia, no me basta con una sola capacidad. Es necesario movilizar las diferentes capacidades de la competencia. Mi tarea tiene que apuntar a ello, a que movilicemos las diferentes capacidades. No me puedo quedar movilizando solo una. Se los acepto para una sesión, podría ser, pero si ya quiero en el bimestre o al término del mes ver cómo están avanzando los alumnos, ¿no? Los estudiantes en las diferentes capacidades de esa competencia que he trabajado, sí necesito movilizar las cuatro, ¿ah? Si no se pueden las cuatro en la tarea, por lo menos tres. A ver, ¿qué pueden decir? Parece que no hay preguntas. Miren que he tratado de terminar un poquito antes para poder conversar con ustedes. Ahí, profesores, tienen mi correo y este material ya se lo alcancé para que lo coloquen en el aula. Ahora terminada la clase, lo van a subir al aula para que ustedes puedan descargar e ir a los diferentes links, ¿no? Y ya en la sesión anterior entregué una tarea completa, ¿no? Para secundaria, con su instructivo y todo. Ahora quería terminar la entrega para primaria.
Es importante, profesores, cuando ustedes tengan la evidencia, puedan hacer un análisis, ¿no? Por ejemplo, yo ya tengo la rúbrica, ¿no? Si yo tengo esta rúbrica, simplemente marco. A veces no me sale completamente lineal que los estudiantes hayan trabajado, estén en el nivel suficiente. A veces fallan sobre todo en la parte de argumentación es donde encontramos nosotros mayor debilidad de los estudiantes, ¿no? Cuando la rúbrica está bastante bien trabajada, es probable que les salga así, de forma vertical, pero a veces falta ajustar algunos aspectos y podrían tener algunas cosas del nivel destacado, otras del nivel suficiente. Normalmente los estudiantes se mueven entre dos niveles. Y para tener esta rúbrica, nosotros cuando aplicamos esta tarea, inicialmente nuestra rúbrica no era como lo están viendo ustedes, ¿ah? No se nos ocurrió que iban a hacer sumas repetidas los estudiantes. Cuando vimos las sumas repetidas dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Tuvimos que cambiar la rúbrica, pero las evidencias nos ayudó a calibrar la rúbrica justamente, ¿no? Y ver, para que casos no se queden en el aire, sino que puedan ser calificados acá, ¿no? De alguna forma. Entonces, cuando yo hago la devolución a los estudiantes, me es más fácil marcar en la rúbrica el nivel que ha obtenido el estudiante, ¿no? Ahora, en el lenguaje que se ha utilizado acá en esta rúbrica, tal vez sea necesario que sea un lenguaje más sencillo para el estudiante, ¿no? Tal vez no lo entienda. Habría que ver eso también. Sobre todo si se llama rúbrica de autoevaluación, como le he puesto acá, es necesario que el estudiante tenga claro qué es lo que se espera en cada nivel, ¿no? Y cuando utilizamos un instrumento, a los estudiantes, darles previamente el instrumento, señalarles cuáles son los criterios de evaluación. Bueno, como hay unos minutitos y no están haciendo preguntas, quiero comentarles algo, ¿no? Vi una experiencia a través de un video, yo no pude viajar, ¿no? Sobre unas visitas a unas escuelas en Canadá. Entonces, mis compañeras trajeron y me mostraron el video donde los estudiantes se veía que elaboraban la rúbrica con su maestro, ¿no? Ellos, también los criterios de la rúbrica eran determinadas capacidades que ellos tienen en su realidad, ¿no? Por ejemplo, el comunicar, usar estrategia, ¿no? Ellos tienen sus propias capacidades. Pero yo lo vi como un cuarto grado, porque se veían pequeños los estudiantes, estaban en la pizarra haciendo la rúbrica. Entonces ponían por decir, comunica, usa estrategia. En un nivel 1, ¿qué se espera? O en el nivel destacado, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? En el nivel esperado. Ellos decían, tenemos que hacer esto en comunicar. En estrategias tenemos que hacer esto. Los mismos niños dialogaban en el aula, iban construyendo la rúbrica. Luego se veía el siguiente nivel y de lo que habían declarado iban quitándole cosas, ¿no? O a veces también vi que el docente armaba la rúbrica de acuerdo a lo que los estudiantes le iban diciendo. Entonces, yo completamente sorprendida cuando vi el video porque dije, ¿cómo unos estudiantes tan pequeños están pudiendo hacer esa rúbrica? ¿Por qué lo podían hacer? Porque los estudiantes se habían empoderado de los aspectos centrales de evaluación. Sabían que iban a ser evaluados en comunica, sabían que serían evaluados en elabora y usa estrategia. Entonces, sabían qué significaba el comunica, qué significaba el usar estrategia. Se ubicaban en un conocimiento determinado, por ejemplo, con multiplicación. Y ya sabían qué es porque ya tenían esa experiencia de haberlo trabajado en otras temáticas, de lo que se esperaba de ellos en ese nivel. Entonces, esperamos que ya con el tiempo no tengamos con los estudiantes ese manejo y sobre todo en secundaria se debería ya de poder trabajar, ¿no? Los estudiantes tienen que ser conscientes de lo que esperamos en cada una de las capacidades y el nivel, ¿no? Deseado.
qué significa cada capacidad y lo que estamos esperando. Y para ello, primero nosotros tenemos que empoderarnos. He visto con ustedes el estándar para que vean que el argumenta no es estático, no se mantiene, no es que me explique con ejemplos siempre. Hay un avance de nivel a nivel y yo debo de considerarlo. No es lo mismo lo que yo voy a esperar de una argumentación de un estudiante de cuarto de secundaria con un estudiante de segundo de secundaria. Están en ciclos diferentes. El estándar me ayuda a mí para ver lo que yo podría esperar de ellos. Bien, profesores. A ver, ¿alguna consulta? Ya estamos ya cerrando. Nos quedan muy pocos minutos. Gina, nos Adelante, comentaba de Jorge. que tú formas parte de una asociación de profesores, creo, Pinema, si no me equivoco. ¿Cómo es? Si se puede participar, cómo se puede participar. Es interesante Bien, por lo visto el trabajo que hacen ustedes ¿no? Y puede servir mucho. muchas gracias, Jorge. En mi caso soy presidenta de la Asociación Peruana de Investigación en Educación Matemática, PINEMA, y ahora soy la presidenta de la Federación Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática, porque a PINEMA pasó a tomar la presidencia y como soy la presidente, me cayó el cargo a mí, ¿no? Para poder ser parte de Apinema, me podrían escribir a mi correo. Lo voy a poner acá en el PPT. Se me fue el PPT. Acá está mi correo. Me pueden escribir, les puedo dar orientaciones, ¿no? Ahora, esta experiencia que les estoy comentando principalmente es por el trabajo que yo realicé hace unos años. Estas publicaciones son del 2016, ¿no? Es por lo que yo trabajé en Cineace. Bueno, varias personas de Cineace, ahora estamos aquí en Apinema, ¿no? Pero fue una experiencia muy valiosa. A mí me da mucha pena que toda esa evidencia que pudimos recoger en su momento no se llegó a publicar, ¿no? Hay una publicación del Currículo Nacional de Educación Básica, pero no tiene estos ejemplos que aplicamos, recogimos, y así como ustedes ven que está comentado esta tarea, ¿no? En los diferentes niveles para cada eh, competencia, se elaboraron tareas, ¿no? Y se recogieron evidencias. Yo acá les he comentado ejemplos de esta tarea, pero para cada nivel, así que era gran cantidad. Y bueno, me tuve que especializar en la elaboración de lo que son estándares de aprendizaje y actualmente estoy trabajando ya en el nivel superior, ¿no? Ya no estoy en la educación básica, porque ahora lo que quiero es fortalecer a los docentes, a los futuros docentes, ¿no? Para que puedan ellos, trabajar adecuadamente como nos gustaría, pues. Sí. Entonces me escriben por favor al correo y yo encantada ahí les puedo brindar orientaciones para que ustedes, si desean formar parte de Apinema. También hay otra asociación prestigiosa que es la SOPEMAP, ¿no? Que veo que a través del Facebook ustedes pongan SOPEMAP, pongan Apinema y son instituciones, asociaciones que están brindando bastantes actividades, ¿no? Bien, gracias. Yo creo que ahora sí le doy el pase a Pablo. Muchas gracias, ha sido una bonita experiencia compartir contigo. Muchas gracias. Y muchas gracias a la docente Patricia Paz por su excelente dictado de estas 3 sesiones y agradecerle, ¿no?, por su participación en estas 3 sesiones que se han realizado los días jueves. También queremos invitarlos a las próximas clases también que va a haber con la doctora. Vamos a compartir, por favor, la pantalla. Ya se ha programado, ¿no?, un curso nuevamente con ella para lo que es educación inicial, estrategias didácticas y proceso metodológico para la enseñanza de la matemática en educación inicial. Estamos iniciando el miércoles 4, continúa el 18 de septiembre, después el miércoles 2 y 16 de octubre. Se va a estar compartiendo también la información con ustedes, ¿no?, para que tengan conocimiento a mayor cabalidad de los temas que se van a desarrollar. Pero ya está programado, sí o sí se inicia el miércoles 4, ¿no? Y es un poco espaciado,
para que tengan tiempo para planificar su asistencia a las clases, ¿no? Ya está confirmado que va a iniciar. Asimismo, también los invitamos a los próximos cursos que se van a dictar a partir del día sábado, ¿no? Va a haber 4 cursos, lo que es inteligencia artificial aplicada a la labor docente, competencias digitales del docente, neuropsicología para docentes y resolución de problemas y estrategias de fomento del pensamiento crítico. Como ven, estos 4 cursos son 4 cursos transversales dirigidos a todos los docentes, ¿no? De cualquier especialidad o carrera, no solamente de matemáticas. También como tenemos sus teléfonos, sus correos, le vamos a hacer llegar y ampliar la información. Ya lo que se registraron, los que han abonado su certificado, el próximo jueves ya vamos a tener listo su certificado y coordinaremos la modalidad de entrega con cada uno de ustedes, ¿no? Cada uno indicó cómo va a ser el modelo de entrega del certificado, o digital o impreso, o lo van a recoger en CEGICAC. Muchas gracias a todos ustedes. Una consultita, señor Sí, dígame. Pablo. Los que todavía no hemos podido cancelar por cuestiones de trabajo, ¿hasta cuándo lo Le podemos vamos a hacer? dar plazo hasta el día lunes, porque el lunes Ya, vamos a correcto. llevar la relación, ¿no? Ya la relación oficial para que puedan inscribirse y abonar los 80 soles, que es la certificación del presente curso. Correcto, Para gracias, todos muy esos amable. 80 soles. Ya se ha compartido también a sus correos, la mayoría tiene los correos que están activos, le hemos compartido a todos el aula virtual del curso, para que puedan ingresar, visualizar las clases. Solamente está pendiente la del día de hoy, que todavía Zoom no me la entrega porque estamos dictándola, y la presentación ya me entregó la docente, el día de mañana ya va a estar en el aula virtual. Muchas gracias por su asistencia, ¿no? Ya. Ahí hay buenos comentarios, doctora, de los participantes, los docentes participantes, ¿no? Dando bendiciones por las clases dictadas. Gracias. Entonces, nos Muchas estamos viendo. gracias. Hasta Fin de Gracias, muchas pronto. semana. bendiciones. Feliz día de Santa Rosa Gracias, el día de doctora. mañana. Muy amable, gracias. Gracias, Gracias. profesora. Muchas Buenas gracias, tardes, doctora. buenas noches. Cuídese todo. Gracias. Hasta la próxima oportunidad. Gracias, hasta luego.